¿Qué tal, familia? ¿Cómo están? Amigos que nos están viendo, también nos da mucho gusto que nos sigan acompañando en este devocional número 29 que ya vamos a estudiar el día de hoy. ¿Qué les parece si antes de empezar nos diriges en una oración? Claro. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por estos momentos. Pedimos la presencia, Señor, de tu Espíritu Santo, que venga sobre nuestras vidas, sobre cada uno de los que invocamos tu nombre, Señor, en este momento, y que traigas revelación a nuestro espíritu, a nuestra mente, Señor, de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hoy vamos a leer del versículo 40 al versículo 56. Y la escritura dice así: cuando Jesús volvió de la región de Gadara a Galilea, regresa de nuevo a Galilea, la multitud lo recibió con gozo porque todos le habían estado esperando. Todo el mundo necesitaba y lo estaba esperando porque necesitaba recibir algo de él. Dice: he aquí llegó un hombre llamado Jairo, que era un oficial de la sinagoga, y cayendo a los pies de Jesús le rogaba que entrara a su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba al borde de la muerte. Pero mientras él iba, la muchedumbre lo apretaba. Un hombre, Jairo. Jairo era un oficial de la sinagoga, una persona religiosa, y en ese tiempo, no estaban de acuerdo con la doctrina de Jesús. Aun sin embargo, Jairo, dice la escritura, que va y llega de una manera y con una actitud muy que llama la atención, ¿sí? Porque a pesar de que era quien era, dice que cayendo a los pies de Jesús, le rogaba que entrara a su casa. O sea, fue a los pies de una... llegó con humildad. Exacto, eso es, llegó de una forma humilde, con humildad, ¿sí? Nada de exigiendo, no, llegó humilde, ¿sí? Y le rogaba que entrara a su casa, ¿sí? Porque tenía una hija única. Aquí hay algo también, como 2 o 3 versículos devocionales atrás, vimos que también Jesús resucitó a la hija de una viuda de Naín, que era un hijo único, ¿sí? Y aquí coincide que es una hija única de Jairo. Imagínense cómo llegó el angustiado, su única hija. Pues sí, me imagino que sí, la verdad sí. Ajá, ya no le importó que era de los líderes de la sinagoga, de nada, era su hija. Sí. Dice: pero mientras él iba, la muchedumbre lo apretaba. Y una mujer que había tenido un flujo de sangre por 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y no podía ser curada por nadie, se acercó a Jesús por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante cesó el flujo de sangre. Y Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Mientras todos le negaban, Pedro dijo, y los que con él estaban: Maestro, las multitudes te aprietan y te oprimen. Entonces, pero Jesús dijo: alguien me tocó, porque me di cuenta que de mí había salido poder. Sí, no era lo mismo que alguien lo tocara en lo que pasaban, lo rozaban, de alguna manera, ¿verdad? De otra manera. Pero Jesús ahí dice: no, alguien me ha tocado. Él sintió que alguien lo tocó, pero de diferente manera. Alguien lo tocó con fe. Así es. Dice: al ver la mujer que ella no había pasado inadvertida, se acercó. Imagínate, la descubrieron, y cayendo delante de él declaró en presencia de todo el pueblo la razón por la cual le había tocado, y al instante había sido sanada. Una mujer que había tenido un problema de salud, un flujo de sangre durante 12 años, apartada de la gente con el problema, ya había gastado todo, se había quedado pobre y nadie la había podido sanar. Ella entendió, y tal vez escuchó de Jesús como todos los otros anteriores, escuchó de Jesús, y ella supo que era la oportunidad que tenía para ser sanada, que tal vez ese hombre que había hecho tantos milagros también pudiera hacer un milagro con ella, y se atrevió a ir y tocar el borde de su manto. ¿Sí? No sabemos si eso fue lo único que alcanzó, o si era su idea de tocar eso exclusivamente, pero eso tocó. Y como dices tú, amor,
Jesús sintió que alguien lo tocó con fe. Lo tocó diferente de la multitud. Así es. Entonces dice, y si el tante había sido sanada, y él le dijo, hija, tu fe te ha sanado, vete en paz. Wow. Wow. Qué palabras, ¿verdad? Qué palabras para despedir a esta Que, mujer. que Jesús le haya dicho a la mujer, hija, tu fe te ha sanado, Y luego termina diciendo, vete en paz. vete en paz. Tenía 12 años de vivir sin paz, tenía 12 años de vivir angustiada con el problema. Y en ese momento, Y aparte de todo, o sea, angustiada, debilitada, ya pobre, debe de su salud, ¿cómo estaría? O sea, débil, mal, mal, o sea, mal. definitivamente. 12 años con flujo de sangre debe de haber sido una cosa horrible. Estaba terminando, yo creo que poco a poco con la mujer. Así es, de hecho debe de haber sido. Pero ya la despide y dice, vete en paz. Dice, vete en paz. Pero esa palabra, hija, tu fe te ha sanado, vete en paz. Hija. Dice, hija, como que todos quisieran vivir en esa paz, yo creo, ¿no? Pero bueno, ahí O que Jesús mismo nos dijera, hijo o hija, no te preocupes, esto que estás pasando ya se acabó. No te preocupes, tu fe te ha salvado, te ha sanado. Ujú. Sí, así Así es. es. Dice, mientras estaban todavía hablando, vino alguien de la casa del oficial de la sinagoga, diciendo, tu hija ya está muerta, no molestes más al maestro. Pero cuando Jesús lo oyó, le respondió, no temas, cree solamente y ella será sanada. Cree solamente No temas. y no temas. Dos palabras, no temer y creer nada más. A la mujer, la fe. Tres cosas que hemos visto aquí. Dice, y cuando él llegó a la casa, no permitió que nadie entrara con él, sino solo Pedro, Juan y Jacobo, y el padre y la madre de la muchedumbre. Todos, y la muchacha, perdón, otra vez. Todos la lloraban y se lamentaban. Pero él dijo, no lloren, porque no ha muerto, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que ella había muerto. Se burlaban de Jesús. Pero eso no le afectó porque él sabía que no era personal. Él nada tomó personal Jesús. Se burlaban porque pues pensaban que la jovencita ya estaba muerta. Dijeron, ¿a qué viene? O sea, ya se murió. Ya no hay nada que ¿Qué hacer. va a hacer? Y, sí. Y decir, no está muerta, pues sí, como que. Ajá. Pero entonces, dice el versículo 54, dice, pero él, tomándola de la mano, clamó diciendo, niña, levántate. Entonces le volvió su espíritu y se levantó al instante, y él mandó que le dieran de comer. Y sus padres estaban asombrados, pero él les encargó que no dijeran a nadie nada de lo que le había sucedido. Aquí vemos que Jesús en todas las formas y situaciones sigue siendo Señor. Él era Señor, De todo. era Señor de la vida y de la muerte. Porque ahí nada más habló a la niña, levántate, e inmediatamente su espíritu vuelve a ella. Así Vuelve a ella y la niña vuelve a vivir. Entonces aquí vemos que Jesús es Señor de la vida Pues y de la dice, muerte. Jesús es el camino, la verdad, La verdad y la vida. Sí. Así es. Así es, ese es lo que nos tocó leer el día de hoy. Está muy, muy interesante. Y pues, ¿qué les parece si terminamos leyendo nuestras Hay un dato nada más ahí sí, muy interesante que dice que la hija de Jairo tenía 12 años oh, sí, y la mujer con el flujo de sangre tenía 12 años. 12 años con O sea, el flujo de es sangre. como coincidencia, no sé, no lo estudiamos eso, pero me llamó la atención. Sí, sí es cierto. Bueno, pero vamos a ver nuestras preguntas para meditar. Dice, describe el ambiente de la multitud que recibió a Jesús. 2. Ujú. ¿Qué dice Lucas acerca de la multitud que iba con Jesús? Esto viene en los versículos 40, 42, 45. Ya les dimos Una chancita. un dato. Dice, mucha gente estaba tocando a Jesús. ¿En qué fue diferente cuando la mujer le tocó? No, sí lo vimos.
Según Jesús, ¿qué fue lo que la sanó? ¿Qué le pide Jesús a Jairo cuando oye que su hija ha muerto? Acuérdense, eran dos cosas. Solo y no. Bueno, por ahí va, ¿eh? Ok, eso es todo. Eso es todo. Nos vemos mañana. Por hoy, nos vemos mañana. Dios les bendiga, familia, amigos. Bendiciones. Bye.